¿Dar la cuenta, secretaria? Sí, señora presidenta. En primer lugar, hay una solicitud de audiencia para el Código de Aguas de la organización Que No Muera Aculeo. Se anotó ahí al listado. Y después tenemos un oficio del director de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual informa que la misión de Chile ante la FAO considera de interés la participación de los senadores que integran esta comisión en la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Desnutrición, a celebrarse los días 29 y 30 de octubre en Madrid. Lo anterior teniendo presente que en el apartado tercero, el rol de los parlamentarios, se destaca la implementación de la legislación chilena sobre etiquetado nutricional. Y después tenemos una invitación de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo para asistir el lunes 6 de agosto al evento aniversario de la agrupación titulado 25 años de compromiso con nuestros bosques y su gente, pero van a cambiar la fecha porque no hay disponibilidad, así que nos van a avisar una fecha posterior. ¿Hay alguna observación o comentario respecto de los 3 puntos? Yo creo que respecto al tema de la FAO lo podemos ver en otra sesión y nos ponemos de acuerdo. Exactamente. Muy bien, me parece. La tabla de hoy día. En la tabla tenemos 3 expositores por la Asociación Atacameña de Regantes del río Vilama, y que conjuntamente con la ONG FIMA, y después el Consejo de Defensa del Medio Ambiente Maipú, y en el programa de Derecho Administrativo Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, el profesor de Administrativo Alejandro Vergara Blanco. Perfecto. En ese contexto, informar que, como se acordó la semana anterior, ya hay horario y día en que se reunirá el Comité Ejecutivo de los asesores de los distintos senadores, Ministerio de Obras Públicas y Agricultura, que va a ser las 4 de la tarde los días lunes. Hay un acuerdo y de tal manera que en la medida que puedan, obviamente, los asesores poder ir participando para ir avanzando los lunes a las 4 de la tarde, acá en el Senado. Es una comisión básicamente ejecutiva de los distintos asesores, tanto de los ministerios vinculados al tema de Código de Agua como de nuestros asesores jurídicos. La idea es poder ir avanzando en el tema, y porque ya, digamos, el Ejecutivo ha comprometido indicaciones para fines de julio, agosto, pero la idea es comenzar a avanzar porque... Senadora. Tenía una pregunta antes de esa respecto a la invitación de los ingenieros forestales. ¿En qué consiste y dónde es? ¿Aquí en Santiago? Sí, efectivamente consiste en un seminario donde se van a tocar diversos temas a propósito de su aniversario y están solicitando el Congreso, pero el día 6 hay fecha tope con otra actividad y por lo tanto estamos viendo qué día va a ser. Se les va a comunicar el próximo lunes. Último tema. Perdón, el ideal sería que la planifiquen en las semanas que no sea la semana. No, absolutamente. O sea, si no tendría ningún sentido, no podríamos participar. Y sobre todo, dado que la contingencia de la creación de la nueva institucionalidad CONAF, yo creo que van a estar todos interesados en participar, porque ellos también van a hacer una ponencia respecto al tema, la posición de ellos como Colegio de Ingenieros Forestales. Hay un tema que quedó pendiente, no sé si pendiente, pero de la última reunión, sobre todo para la senadora que no tuvo que retirarse a otra comisión respecto del tema de la exposición del Ministro del Trabajo, en el tema del contrato de obra y faena. Él quedó comprometido en no más de 2 semanas de presentar una indicación a ese proyecto. Sí, el problema, Presidenta, en ese tema es que no hay acuerdo de los comités de oposición respecto al plazo, porque él viene solicitando 2 semanas desde hace como un mes. Entonces, si no las presenta, esto se va a llevar a sala. Sí, lo sé. Y estamos con un lío más o menos. Lo tengo muy claro. El ministro ha pedido 2 semanas hace como un mes atrás y las 2 semanas se siguen solicitando sin que se materialice la indicación. ¿Le parece si solicitamos, digamos, hoy día que se presente esta semana la indicación tanto a los dos, tanto a Agricultura como a Trabajo? El ministro anda en la OIT, yo no sé si ya volvió, la semana pasada entiendo que estaba ahí. Y lo que debiéramos solicitarle, Presidenta, es fecha, ya. Más que semana, sí, día. Fecha. Porque si no, las semanas se van corriendo y no sabemos día cierto. Sí. Y lo que debiéramos decirle... no es un tema menor. Y no es un tema menor, entonces no es un tema de falta de voluntad nuestra, sino que de certeza.
¿Ya? ¿En qué día vamos a conocer? Y si ese día no está, bueno, sometemos a consideración Exacto. nomás a la sala. Muy bien. Por un tema de seriedad. Sí, me parece. Entonces queda acordado que se envíe un oficio de la comisión hoy día solicitando un plazo final para la entrega de sus indicaciones. A lo que yo también creo lo mismo. Así es. Mañana en la mañana debiera estar. ¿Ok? Me parece. Y ahí sería bueno, Presidenta, si la secretaria se comunica con los asesores del ministro para que se lo haga ver. Nos vamos a preocupar de eso terminando la sesión. Entonces daríamos inicio a la... ¿Estaría bien? ¿A las presentaciones? Sí, don Alejandro, que está en el último lugar, que es profesor Alejandro. ¿Y el resto de los senadores no tiene ningún problema? ¿No? Perfecto. Prender una luz. Damos la bienvenida a todos nuestros invitados y asistentes y vamos a informar que vamos a partir a petición de uno de nuestros expositores y dada la dificultad que tiene con el tiempo, vamos a partir por el señor Alejandro Vergara Blanco, profesor de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Facultad de Derecho. Adelante, don Alejandro. Con la venia de la señora presidenta, doy inicio a una presentación, lo haré lo más rápidamente posible, en que se me ha solicitado que participe en esta discusión de la modificación de la legislación de agua, el programa de Derecho Administrativo Económico de la Universidad Católica, en conjunto con el Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la misma universidad, ha participado ampliamente en la discusión del Código de Aguas y ha aportado diversos documentos, tanto en la discusión en la Cámara como últimamente también en el Senado. Y he querido traer ante ustedes una propuesta y visión complementaria que sería importante tenerla a la vista, a nuestro juicio, para iluminar o quizás para tener una visión
desde el punto de vista institucional de cómo puede operar un sistema de regulación de los derechos de aguas bajo un esquema tradicional chileno en que se produce desde el punto de vista administrativo, institucional, un gran centralismo, hacia una situación en que pudiese transformarse la Dirección General de Aguas en un organismo distinto al actual. La discusión de la modificación de las aguas sería muy distinta y todos los incumbentes tendrían una posición acorde con esa institucionalidad. Por lo tanto, mi primera propuesta, y que traeré acá, es mostrar lo que es un órgano administrativo independiente, una agencia autónoma que podría ser un modelo a seguir en nuestro país y quizás como un complemento a la modificación actual sería muy útil tenerla a la vista. Por lo tanto, en primer lugar, quisiera decirles a ustedes que las autoridades administrativas independientes surgen en medio de un debate normal de las administraciones. Es una alternativa de autonomía administrativa que tiene por finalidad mitigar el centralismo y sobre todo es importante para las regulaciones económicas. Todas las democracias más modernas o en las últimas décadas, las que han consolidado en lo posible una cierta autonomía del gobierno con las tareas administrativas más técnicas, ofrecen en su panorama institucional muchas instituciones de este estilo, las que mostraré enseguida. ¿Cuáles son las finalidades de una organización como esta, de una administración autónoma? La finalidad es mostrar un ejercicio de la democracia distinto, ya no solo una democracia de origen electoral, sino que una democracia de ejercicio en la cual hay importantes actores de la sociedad que aportan no solo desde el punto de vista de la política estricta, sino que también desde la ciencia, desde los usuarios, para poder incorporarlo a las decisiones importantes. Eso implica que en los sectores de alta relevancia, como es el tema de las aguas, se requiere un análisis de un gran tecnicismo y con la incorporación de racionalidad técnica, y a veces eso es difícil en estos casos en que impera otra racionalidad que es importante para la sociedad, pero para otros ámbitos en que no hay un insumo como este. Estas organizaciones administrativas, por cierto, implican cambiar un paradigma en nuestro país en que casi todos los modelos de administración son centralizados o al menos medianamente centralizados, en que se produce una autonomía en las decisiones. Por cierto, hay entre medio una gran generosidad democrática de parte de todos los actores políticos, sobre todo, y sociales. Si ustedes ven el esquema de división de poderes en nuestro país, es muy tradicional. En el Poder Legislativo, que es el autor de las leyes, ante quien estoy hoy día, y el Poder Judicial, se suceden algunas divisiones, pero es el Poder Ejecutivo en el que hay una decisión más relevante y todos la vemos, pero quizás nos sacamos las consecuencias que significa por una parte gobernar y por otra administrar. En las democracias que se ha intentado consolidar decisiones técnicas relevantes, se ha ido produciendo esta nueva separación de poderes, porque es una verdadera nueva separación de poderes, en que todo el gobierno y la colegislación se deja al Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo en su función de gobierno, pero en la administración, que son tareas distintas, comienzan a producirse la creación de estas agencias independientes y se comienzan a poblar de órganos que son autónomos. Algunos de estos casos nosotros conocemos y lo diré más adelante. La propuesta mía en este caso es a esta comisión observar si es que este modelo puede ser útil. La discusión doctrinaria se ha dado en algunos casos en relación a estas agencias y se ha dudado de la legitimidad democrática porque pareciera que la administración de los países solamente puede realizarse
por órganos elegidos democráticamente, pero resulta que el Poder Ejecutivo está liderado por el Presidente de la República y es el único elegido democráticamente, y todo el resto de la Administración tiene una forma de elección indirecta. Estas organizaciones tienen esa misma cualidad, que son creadas por la ley, pero que tienen un sistema de elección muy parecido al del Banco Central o el de los jueces. Es una legitimidad democrática indirecta en ese sentido. Son colegiadas normalmente y tienen ellas a su cargo una serie de casos. En palabras sencillas, lo que remedia en alguna medida es la intromisión exclusiva o excesiva de los gobiernos en lo técnico, de los gobiernos que van cambiando. Es importante, por cierto, y nadie podría desconocerlo, que la política se gesta también a través de ese tipo de gobiernos que van cambiando en el tiempo. Lo más relevante de estas organizaciones técnicas es su autonomía. Esa autonomía es respecto del gobierno. La autonomía no es total en una república. Por cierto, no es autónoma respecto a la ley. Es el legislador el que marca el ámbito de actuación legítimo de estos órganos y están sujetas al control judicial. Ya diré yo cuál es el mejor control judicial en este caso de agencias autónomas, pero lo más relevante es que hay una racionalidad técnica muy distinta y no hay grupos políticos luchando por un tema técnico para traerlos a su favor en próximas elecciones, lo que es lo más dañino en esta administración, que es el caso de las aguas. En nuestro país casi no hay órganos autónomos. En Occidente o en los países de la OCDE es uno de los países que menos ofrece este tipo de órganos que profundizan tanto la democracia. Alcanzan los dedos de la mano y un sexto que no está acá. Es la Contraloría General de la República, el primer órgano autónomo de nuestro país, pero de la década de los 20. Es luego el Banco Central, el segundo órgano autónomo, la Comisión Nacional de Televisión, la Fiscalía, el Ministerio Público y el Consejo para la Transparencia, el CERVEL, y ahora se agregan dos casos más que los podemos discutir. La discusión de la autonomía en nuestro país es una discusión que no se ha dado. En esta casa de fábrica de las leyes casi no se ha dado o se ha dado en otros términos. En primer lugar, en el año 85 se creó el Banco Central como una autonomía. Después se pensó que se seguía el modelo norteamericano o de las democracias en que se ha profundizado en esta materia con la creación de la superintendencia, pero eso es un gran engaño desde el punto de vista institucional. La superintendencia, todos lo sabemos, no son autónomas. Basta un hecho muy claro que normalmente el cambio de los superintendentes se va produciendo en la medida que cambian los gobiernos. Esa autonomía es lo que permite una cierta regularidad. Hay algunos órganos autónomos a partir del 2010 con la creación del Consejo para la Transparencia, pero ya luego comienza a debatirse tanto en doctrina de derecho administrativo chileno a raíz de varias experiencias. Hace 2 años tan solo se discutió, pero de un modo muy pasajero, a propósito del coordinador independiente, curiosamente esa es la denominación, del Sistema Eléctrico Nacional y de la Comisión para el Mercado Financiero, pero son órganos cuya autonomía es limitada, por eso no lo he puesto en la lista. Y hay propuestas desde el punto de vista doctrinario en transformar a la Dirección de Compras Públicas en un órgano administrativo independiente. Ya a partir de ahora el Gobierno ha presentado un proyecto de ley para el Consejo Fiscal Autónomo como una agencia independiente. Pues bien, en medio de esta discusión es que yo traigo ante esta comisión la propuesta de incorporar a la discusión del Código de Aguas la creación de una nueva agencia autónoma independiente y transformar a la Dirección General de Aguas en este tipo de agencias. Si ustedes observan, la Dirección General de Aguas tiene el típico modelo de la agencia independiente que ustedes pueden observar en Estados Unidos, Norteamérica o en muchas agencias de Europa. Pues su estructura actual intenta llevar adelante las mismas tareas que en otros sitios se lleva con alta racionalidad técnica, con alta independencia, con seguridad en cuanto a las posibilidades de incorporar políticas permanentes que no estén cambiando de acuerdo a ciclos políticos
o que esos ciclos tengan una incidencia no definitiva. Si bien la estructura de la Dirección General de Aguas fácilmente podría ser transformada en este tipo de agencia, tiene por objeto tareas tan relevantes como las que todos sabemos relacionadas con las aguas, incorporar también en la promoción de la buena gestión y administración del recurso hídrico los criterios de sustentabilidad, de interés público, de asignación eficiente, con una lógica distinta a la actual. Si ustedes observan, además, todas las competencias de la Dirección General de Aguas dicen relación con el agua, que es el gran insumo de la productividad del medio ambiente. Está interconectado con casi todos los temas. Ahí yo muestro el caso de minería, agricultura, industria, hidroelectricidad. Las conexiones están en todos los sitios en relación con el agua. No tengo para qué extenderme, eso es bastante importante. Y para qué decir, en un escenario tan crítico como este, en que la posición política puede ser relevante, pero la racionalidad técnica es la que se va a imponer en conjunto con la anterior, en un escenario de cambio climático o de una crisis institucional como la actual, en que no sabemos si avanzamos hacia una democracia más profunda, lo que significa decisiones técnicamente más racionales, o en estos casos nos quedamos con decisiones como las que normalmente observamos, que son muy zigzagueantes en relación a los ciclos políticos. El gran complemento, y con esto terminaré, es por cierto también un tribunal hiperespecializado. Es notorio que en nuestro país las grandes discusiones que hay en contra de muchas decisiones de la Corte Suprema es a raíz de la incomprensión de esas decisiones por la incorporación a veces de racionalidad técnica que no está en las leyes, porque los jueces tienen que ir muchas veces más allá de ella a través de los principios, o porque por otra parte a veces se cree que los jueces no entienden profundamente las materias sobre las que fallan, como sería el caso de aguas. Pues bien, el Parlamento ha realizado o ha llevado adelante desde los años 2000 adelante una de las políticas institucionales más notorias que hay desde el punto de vista de la jurisdicción. Ha ido creando una serie de tribunales hiperespecializados y que ellos han llenado un vacío, dado el hecho de que nunca se crearon en nuestro país los tribunales de lo contencioso administrativo. Y se han creado tribunales especiales desde esa fecha en materia de contratación pública, el que ha sido muy relevante, en materia de electricidad, el panel de expertos, en materia de impuestos, de tributos tanto ordinarios como aduaneros, en materia de transparencia. El Consejo para la Transparencia es un verdadero tribunal de primera instancia que heterocompone los conflictos de transparencia entre un órgano administrativo y un particular. Y luego se sumaron los importantes tribunales del medio ambiente. Pues incorporo también en esta propuesta la revisión de esta comisión de la posibilidad de crear paralelamente a unos tribunales especiales, paralelamente a la transformación de la Dirección General de Aguas en una agencia autónoma e independiente. De ese modo, la institucionalidad cambiaría el tono, pues una de las acusaciones que se realizan, o son dobles las acusaciones que se realizan a los tribunales usualmente. Por un lado, la deferencia. Los tribunales que desconocen las materias muchas veces suelen ser deferentes a las decisiones de la autoridad por temor político quizás, pero desde el punto de vista de los tribunales más especializados esa deferencia no se observa. Es usual que el tribunal especializado tiene más prestancia en el control que realiza las decisiones de las autoridades o a las conductas que pueden observar los particulares. La creación de un tribunal especial de agua sería muy importante porque hoy en día casi todos los conflictos que se dan en materia de agua son aquellos que se han quedado en la indefinición durante muchos años y son altamente técnicos y muy similares a los que suelen fallarse por los tribunales del medio ambiente o ambientales. De ahí que la propuesta mía es doble. O se crean los tribunales especiales, que sería institucionalmente más complejo,
o se le incorpora a la competencia de los actuales tribunales del medio ambiente los temas del agua. Por lo tanto, en lo que está en mi presentación, que dejo por escrito, es lo siguiente. Para esta importante estudio actual sobre la regulación futura de las aguas, quizás cabe incorporar la transformación de la Dirección General de Aguas en una verdadera agencia autónoma, no en una superintendencia, porque existe por ahí un proyecto. Las superintendencias no tienen la entidad de una agencia independiente, no se parecen jamás a un banco central, a un CERVEL, a una Contraloría. Esa es una verdadera agencia independiente. Y en segundo lugar, especializar la jurisdicción siguiendo la tendencia que este mismo Parlamento inició en el año 2003 con la creación del Tribunal de la Contratación Pública. Y quizás para no incurrir en el gasto de crear un nuevo tribunal, cabe la técnica que se ha utilizado en otros casos de incorporar a los tribunales del medio ambiente la materia de aguas. Se hizo en el panel de expertos eléctricos que se le incorporó la materia del gas. Esa misma dualidad se puede dar en este caso. Eso es el aporte que yo quería darle a esta comisión y agradezco mucho que se me haya invitado y que se me haya escuchado. Gracias. Agradecerle a usted la exposición porque efectivamente hemos tratado muchos temas y variados sobre el Código de Agua, pero esto viene a incorporar una nueva área que creo que no deja de ser interesante cuando estamos hablando de modernización del Estado, independencia, y además nos incorpora, digamos, esta sugerencia de quizás no crear un nuevo tribunal, sino que incorporar el tema del agua a otro que ya existe y que está muy vinculado al tema del medio ambiente y sobre todo que hoy día yo creo que si hay algo que tenemos claro, que el agua es uno de los grandes temas para el futuro desarrollo del país y por lo tanto debiera tratarse con esa independencia, con esa profundidad. Así que independientemente de eso, es una opinión particular el tema, pero yo le agradezco mucho el aporte que hoy día está haciendo y le dejo el espacio también para que los senadores puedan dar su opinión. La verdad que agradecerle al profesor el aporte interesante, la visión que nos entrega. Yo creo que puede resolver un problema futuro bastante bien. Sin duda que me queda claro que en la visita que nos hizo usted a recursos hídricos, le gusta mucho los tribunales a usted, me doy cuenta, y me parece bien. Yo creo que en materia de agua los conflictos futuros se van a ir agudizando y creo que si tenemos nosotros una herramienta como la que usted nos plantea, es bastante interesante. Yo creo que no sé si en este código va a ser posible incluir algo así. No lo tengo tan claro, pero porque son como dos materias diferentes. Pero la visión que nos entregan me pareció un tremendo aporte. Así que le agradezco. Gracias, presidenta. Yo agradezco al profesor Alejandro Vergara por su presentación. Además, creo que es interesante la mirada que él nos aporta, presidenta, respecto de este concepto de agencia versus superintendencia y cómo la necesidad de tener organismos de verdad autónomos a la hora de entrar a dirimir en estas materias, que son materias además del todo sensibles en las comunidades y los países, se vuelven tan relevantes y a ratos en la dinámica en la que nos encontramos pasan demasiado rápidas, y yo creo que si nos hemos demorado todo lo que nos hemos demorado en esta materia y quizás escuchando a mi colega Castro del Maule, además, no sé si sea tan loco pensar en que demorarnos un poco más sea bueno y lo podamos incorporar como un tema fundamental de esta discusión, este tema. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición que hemos escuchado. Ahora, yo creo que nosotros estamos abocados a la discusión respecto de un proyecto específico. Desafortunadamente, por norma constitucional,
si es que quisiéramos modificar la institucionalidad. Pero no necesitaría patrocinio del Ejecutivo en caso... Sí, yo tengo la duda respecto a la constitucionalidad por si primero por creación de servicio, que no está considerado en el proyecto específico, y eso es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, y segundo porque rogaría gasto. Entonces, a mi entender, abordar el cambio institucional no estaría dentro de las atribuciones que tenemos en el marco de la discusión de este proyecto de ley, independientemente que creo que hay que acoger la propuesta para estudiarla en su mérito, ya no necesariamente a través de la discusión de este proyecto, sino que de un proyecto nuevo. Porque, insisto, esta sería una iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Muchas gracias, entonces. Muchas gracias, profesor. ¿No quiere hacer alguna observación antes de...? Sí, un breve comentario junto con agradecer los de los senadores presentes. Recordarles que en el caso de la modernización de la institucionalidad del medio ambiente, atendido lo que dice el senador, que hay una dificultad de incorporarlo en este mismo proyecto por la necesidad de respetar las ideas matrices del original, lo que se hizo fue dictar a posteriori un nuevo proyecto. Se aprobó toda la institucionalidad medioambiental, se observó que en realidad se necesitaba una jurisdicción distinta a la tradicional, y luego de eso se tramitó una nueva ley que fue la que en definitiva llevó el número 20.600 y se aprobaron los tribunales. Eso es lo que quería agregar. Yo agregar también que en el ámbito de las propuestas que hizo el presidente Piñera en su cuenta pública, él plantea también el espacio, digamos, para modernizar la gestión del Estado, y probablemente esta pudiera ser una iniciativa que pudiéramos recoger. Obviamente que hay representantes del Ejecutivo, pero creo que podría ser complementaria a una buena ley. Más, Presidenta, a mí no me tocó estar en esa legislatura, que fue el gobierno de la Presidenta Bachelet 1, pero que tiene que ver con la legislación ambiental. Quedó consignado como obligación la dictación de esa normativa ambiental en la normativa que se dictó al efecto. Y en la legislatura del presidente Sebastián Piñera 1 fue materia de discusión legislativa, no se avanzó. Por lo tanto, eso sí se puede hacer en esta discusión legislativa, o sea, uno sí lo puede consignar. Y creo, y hay que revisarlo, no puedo decirlo a ciencia cierta, nosotros sí estamos abordando temas institucionales en este proyecto de ley. Por lo tanto, yo sí voy a pedir un informe a la Secretaría y a la biblioteca para ver hasta dónde nos da el marco legislativo, y no me cerraría a estudiarlo. Porque creo que lo peor que podemos hacer es casarnos entre nosotros mismos respecto a lo que podemos o no podemos hacer y bajar la cortina. Porque creo que lo que plantea el profesor es tremendamente relevante y no podemos perder oportunidades cuando las tenemos. A priori no me cierro, teniendo claro lo que dice el senador Elizalde como un tema que obviamente es cierto. La potestad reglamentaria aquí está en el Ejecutivo, pero como hay temas institucionales aquí, veamos las ventanas que tenemos para ver dónde podemos introducirlo. Perfecto, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, profesor, por su aporte. Y si es que esto lo seguimos discutiendo, lo volveremos a invitar. Muchas gracias. La Asociación Atacameña de Regantes del Río Vilama, la presidenta señora Juana Corante. Señora presidenta, miembros de la comisión, todos los presentes, buenos días. Mi nombre es Juana Corante Medalla, represento a Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores del Río Vilama. Nuestra asociación está formada por el 90 socios, del cual 99% somos atacameños. Nuestras actividades, la agricultura es, como en todas partes, un trabajo de mucho sacrificio, mucho esfuerzo. En nuestro caso, por el clima desértico, también aún lo es más por el tema de los climas, los factores propios de la naturaleza. Nuestra asamblea lo realizamos mes por medio, en la cual asistimos solamente los socios atacameños. También tenemos un celador que se encarga del tema del horario de los riegos.
El agua también para nosotros es bastante preocupante en los tiempos de lluvia, porque ahí las crecidas del río nos afectan mucho por el tema de que el río se desborda y arrastra muchas piedras, tierra, todo, en el cual se debe cortar el agua y dejarla hacia un lado porque esa agua no nos sirve para el río, además se estanca todo. ¿Ah? En cuanto a la reforma del Código de Agua, para nosotros uno de los puntos preocupantes se refiere nosotros funcionamos como Asociación Indígena de Regantes, estamos reconocidos por la ley indígena, pero nos preocupa que no se incluya en esta reforma como asociaciones de regantes indígenas. Esa es nuestra preocupación en cuanto a la reforma del Código. Eso es decirles que, bueno, el río Vilama tiene hartos, está formado por los ríos que, como les digo, que a veces es problema para nosotros el agua en general, porque en tiempos de verano tenemos que reducir el tiempo de riego y ahí son pocas en realidad lo que se pueda cultivar por el tema del agua, o sea, el contenido de las aguas que contiene muchos minerales, boro. Nosotros cultivamos el alfalfa, el maíz, el trigo, que son esos productos que los que más se pueden utilizar con estas aguas. Bueno, tenemos alguna inquietud de que alguna vez podamos desalinizar un poco estas aguas para poder tener otro tipo de cultivo como hortalizas, verduras. Esas son una de nuestras inquietudes. Eso, señora presidenta y la comisión, no sé si estoy en el tiempo. Muchas gracias por estar acá en esta sesión. ¿Estoy en el tiempo? Adelante, puede utilizarla. ¿Marcela Ramos? ¿Marcela? Buenos días, adelante. Buenas tardes ya. Buenas tardes, señora presidenta y miembros de la comisión. Mi nombre es Marcela Ramos, yo soy presidenta de la Asociación de Regantes del Río San Pedro, en San Pedro de Atacama. Bueno, nuestra asociación tiene alrededor de 900 socios, algo similar a lo que dijo la señora Juana acá presente. Son asociaciones indígenas, las cuales reconocidas por la ley indígena. En el artículo 2 de nuestros estatutos, el objetivo es tomar las aguas del río San Pedro, repartirlas entre todos los regantes, construir, explorar, conservar y mejorar las obras de captación, acueductos y otras que sean necesarios para su aprovechamiento común. Para el pueblo atacameño, el agua es el elemento central de la vida, fundamental para el desarrollo de nuestra pequeña agricultura de subsistencia, para nuestra cultura y tradiciones ancestrales, y así lo reconoce la ley indígena en su artículo 64, que establece el deber del Estado de proteger especialmente las aguas de los pueblos aymaras y atacameños, dada la condición que vivimos en el desierto más árido del mundo. Por tanto, esto sumando lo expuesto por la señora Juana acá presente, es muy importante que la voz del pueblo sea escuchada. Es necesario mencionar además que estaremos presentando al Congreso dentro de los próximos días la solicitud de consulta indígena sobre este proyecto de la ley y esperamos nos puedan apoyar. Sobre el proyecto de reforma, como Asociación del Río San Pedro, también valoramos que el proyecto considere a los pueblos indígenas en distintos artículos. Yo quisiera destacar, sin embargo, un punto central que queda fuera de este proyecto de reforma. La reforma contempla agregar el artículo 5 bis, el que establece las diversas funciones del agua, señalando que el agua debe tener funciones de subsistencia, que garantiza el uso de consumo humano, preservación ecosistema y productivas. Todo esto es especialmente preocupante porque no se contempla el uso ancestral dentro de la clasificación otorgada por este artículo, y eso implica dejarlo fuera de todas las categorías de uso que dispone el Código de Aguas, con posterioridad a la reforma, ya que no es un uso previamente de subsistencia o preservación ecológica o productivo, pese a tener características de todos ellos. Al no categorizar el uso ancestral, no podremos competir con los demás usos, que tendrán grados de priorización, lo que puede incentivar que se desestimen cada vez que exista un conflicto de derechos. Esto tiene especial importancia si concebimos derechos ancestrales que deben ser regularizados en virtud de la nueva norma. Esto además tendrá efecto para el artículo 6 bis, sobre la extinción de derechos por no uso.
ya que el no uso, entendido como una extracción en el sentido que señala el Código y su reforma, es un aspecto importante del uso ancestral debido a su dimensión cosmovisión andina, lo cual queda completamente desprotegido. Por lo tanto, nuestra sugerencia va encaminado y considerando el uso ancestral para efectos de otorgamiento, limitación, extinción de los derechos de aprovechamientos de agua, entre otras materias. Bueno, muchas gracias, señora Presidenta, por escucharme y a todos los presentes. Me gustaría, los ríos de ustedes también tienen junta de vigilancia, ¿no es cierto? No, nosotros estamos inscritos en conjunto como asociación indígena. Somos todos los indígenas de San Pedro dueños del agua. ¿Y cómo se reparten las aguas? ¿Quién toma la decisión de decir, mira, esta agua va para este, llamemos agricultor, esta para este otro agricultor? Nosotros tenemos un celador donde nosotros tenemos una medición de 870 litros por segundo que fueron otorgados, pero hoy día tenemos 400 litros por segundo. Y de esos 400 nosotros tomamos el hectareaje y lo dividimos. Por lo tanto, por ejemplo, regamos 2 horas por hectárea, pero no alcanzamos a regar el hectareaje, estamos regando yo creo que el 25% de cada hectárea. Allá. ¿Tampoco tienen la posibilidad de hacer embalses, de embalsar el agua de ustedes? Existe la posibilidad, pero nos condicionan a tener una junta de vigilancia y nosotros no queremos dejar esta título de agua como indígena. Pero igual el hecho de que tengan una junta de vigilancia no les quita el lugar a que sigan manteniendo la forma de administrar, ¿no? Sí, pero en la última proposición que nos hicieron fue eso, que teníamos que dejar nuestra asociación indígena y tener una junta de vigilancia como el agua vuelve al Estado, una cosa así. Y eso nosotros no queremos porque es la única forma que, por el hecho de haber muchas mineras cerca, nosotros tenemos que proteger y la única forma de proteger es que sea como título de asociación indígena. Siempre hemos funcionado así como asociaciones. Ya. O sea, salen perjudicados por esta razón, porque siento que hay un perjuicio, porque el embalsar el agua solamente les genera a ustedes ahí la certeza de riego. Pero nos quita el derecho. Claro, pero es un tema, pero ¿ese es un tema de legalidad o un tema de una imposición producto de alguna normativa, de alguna exigencia de la autoridad de turno? Puede ser un tema de exigencia de turno, no sabemos. Ya. Está solicitando la palabra el asesor del ministro. Adelante, señor Merecer. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, quisiera consultarle a la expositora acerca de cuál es la naturaleza o cuáles son los derechos que ellos como comunidad poseen sobre ese río y si pudiera ser un poco más específica acerca de cuáles son los inconvenientes que ella ve en la incorporación de esta comunidad con los derechos que posee a la respectiva Junta de Vigilancia. Permiso. Muchas gracias, Presidenta. El tema es que la asociación indígena tiene derechos que son colectivos como asociación, no derechos privados e individualizados como son los derechos del Código de Aguas. Luego, la protección de ese derecho colectivo requiere de esa organización colectiva y la construcción de un embalse, en este caso, supeditada a la existencia de una junta de vigilancia, significaría dividir ese derecho colectivo entre quienes actualmente están en la comunidad, lo cual desprotege al agua en sí misma, porque ya la transferencia de esas aguas no dependería del colectivo, sino que dependería de cada una de las personas que tiene un derecho de aguas, lo cual probablemente provocaría lo que ha provocado en otros lugares, que es transferencias a mineras y pérdida de valor de lo colectivo. Adelante. Gracias, Presidenta. Insisto en la consulta porque el hecho de que el titular de un derecho de aprovechamiento de agua sea una persona individualmente considerada o sean varias constituidas en una comunidad, no obsta a que, primero, ese derecho se encuentre debidamente inscrito y, segundo, a participar con esos derechos, con todos los derechos políticos, entre comillas, que le corresponden dentro de la respectiva Junta de Vigilancia. Y, por cierto, al momento de que un regante aporta los derechos de aprovechamiento de aguas que posee para efectos de llenar un embalse, no hay ninguna dejación o privación de ese derecho. Antes, al contrario, los titulares de los derechos de aprovechamiento de aguas con los cuales un embalse se llena, obviamente que están en el primer lugar de la lista al momento de ocupar esa agua así embalsada. Bueno,
sí, puede ser importante un embalse, o sea, de todas maneras nos serviría. Pero bueno, hasta ahora, como le digo, hemos funcionado solamente como asociaciones de regantes. Ahí también entra mucho el tema de los costos. Ahí nuestra asociación se autofinancia solamente con los aportes que hacen los socios. Entonces estamos muy carentes en cuanto a recursos económicos. De repente nos salen algunos proyectos, pero no es suficiente. O sea, también hemos pensado de esa forma, pero sí que se nos quite ese término de regantes, o sea, como asociación, como hemos funcionado hasta ahora. O sea, también aquí, en esta parte, entra también la parte económica, de los costos. Me parece que lo que dice el abogado acá tiene mucha razón. Ustedes no van a perder nunca su condición. El tema de embalsar, el hacer un proyecto de embalse como agrupación, como asociación, como pueblo, tiene la misma validez para el Estado de Chile de hacer la inversión. La inversión siempre la hace el Estado. A veces igual se le pide que los regantes coloquen algo de recursos, pero lo importante es que si ustedes tienen una cantidad importante de hectáreas donde la inversión pública se justifique, yo creo que no hay ningún problema que se estudie la opción de hacer un embalse. Yo no sé cuántas son las hectáreas que ustedes riegan. Tenemos alrededor de 235 hectáreas que están divididos en sectores. Tenemos sectores de Vilama, Huatín, Vilama, Alambrado, que son sectores más pequeños. Después vendría Poconche, Turlor-Better, que son sectores más grandes. Perdón, y en la cantidad de los 235 hectáreas, ¿cuántos agricultores son? 90 más o menos, sí. Sí, eso es lo que somos. Somos en realidad una agrupación más pequeña que el río San Pedro. Bueno, se considera que también el río Vilama son aguas ancestrales. Anteriormente esa agua era la fuente de vida de todos nuestros antepasados. Se consumía desde el consumo humano para todas las necesidades en realidad. Entonces, claro, nosotros no nos cerramos a eso, porque de todas maneras igual en los tiempos malos tenemos escasez de agua y también nos perjudica bastante en los temas de las siembras, de los cultivos. El choclo, la alfalfa, cuando se tiene que cortar el agua por el tema de los desbordes del río. Eso en realidad nosotros sí tenemos contemplado de alguna manera tener un tipo de embalse sí, para estos tiempos. Para la seguridad. Sí. En caso de ustedes, ¿cuántas hectáreas y cuántos regantes? Nosotros tenemos alrededor de 1.200 hectáreas, 900 regantes aproximadamente. Y sí, efectivamente ha sido el sueño de nuestros abuelos de tener un tranque o un embalse, algo que podamos entregar un agua de un caudal medido, pero eso ha sido, no hemos podido avanzar por el tema, quizás pensamos nosotros que es por el hecho de ser asociaciones indígenas. Y lo otro, si ustedes tienen la posibilidad de tener certeza de riego, o sea, embalse, ¿pueden crecer en hectáreas de producción? Sí, podemos crecer. Interesante, ¿eh? Eso es cierto. Me había pedido la palabra señor Meneses. Quizá los problemas que plantean las comunidades presentes, Presidenta, pueden ser materia de un análisis un poco más extenso y que no son como para tratarlos acá. Pero quiero dejar extendida una invitación para que se acerquen al Ministerio o a INDAP, quien a través de sus PDTI, Programa de Desarrollo Territorial Indígena específicamente, se hacen cargo de, entre otras cosas, algunos problemas que puedan tener estas comunidades, como por ejemplo aquellos proyectos asociativos a los cuales puedan concursar en convenio con la Comisión Nacional de Riego. Así que las puertas están abiertas para recibirlo. Yo le agradezco la respuesta y solo comentarles que yo vengo de una región que es la Araucanía, en donde esta situación es ampliamente discutida y tengo la suerte de conocer 2 proyectos asociativos de tranques, de comunidades indígenas, en donde efectivamente a través de los recursos de obras públicas, en el fondo han podido ellos contar con un agua para riego, para producción principalmente de berry. Entonces también queda la invitación para que poder conversar con ustedes y quizás poder conocer experiencias que han permitido que esta comunidad siga manteniendo, como ustedes bien dicen, esta agua comunitaria, pero que el gobierno invierta en ellas para que ustedes puedan mejorar su calidad de vida y aumentar
la productividad y por tanto los ingresos. Así que eso, y darle la palabra, y después de la señora Rincón le damos la palabra a la abogada. Gracias, presidenta. Del planteamiento que hace la señora Marcela Ramos, uno queda con la preocupación o con la sensación, y me gustaría que lo pudiéramos despejar, de que lo que ellos ven en esta normativa es que ellos pierden derechos y que obviamente eso es lo que quieren que se garantice, y que van además a hacer una presentación al Parlamento para que se haga consulta indígena. Y no me quiero quedar con la sensación de que la respuesta del asesor del ministro de que los van a atender es sacarlos del ámbito legislativo para atenderlos, y que no sepamos qué pasa con lo que nosotros tenemos que responder, que es garantizar que su condición actual no se vea afectada por la legislación que estamos abordando en este Parlamento, y que además demos cumplimiento a los compromisos internacionales que tenemos con el 169. Porque lo peor que nos puede pasar es que entremos en una precariedad desde el punto de vista legislativo, tanto respecto de lo que ellos tienen hoy día como respecto de los compromisos internacionales. Y eso no significa que el Ministerio no cumpla con su labor, obviamente, de responder a las aprehensiones, consultas y lineamientos generales de atención a los programas, líneas y acciones regulares del Ministerio con todas las comunidades, sean o no sean indígenas. Y a mí eso me gustaría que quede constancia en la Comisión Presidenta. O sea, los temas legislativos son legislativos, se tratan aquí y el Ministerio da cuenta y responde aquí. Y los temas ordinarios y de programas y atenciones, obviamente lo hace dentro de su ámbito y competencia, y me parece maravilloso y fantástico que tengan además atención preferente estos y todos los grupos. Pero me gustaría que nosotros sepamos qué es lo que pasa y cuáles son las respuestas a las consultas específicas que la señora Marcela Ramos ha hecho en esta sesión, porque creo que es de verdad pertinente. Y nosotros no podemos caer, ¿no es cierto?, en una legislación que empeore las condiciones que ellos tienen hoy día con la normativa actual. Yo les doy la excusa a ustedes y a todos los demás. Tengo hora en el médico, a la 1 estoy con una jaqueca que me está matando. Y he estado vomitando desde las 5 de la mañana, entonces me voy a tener que retirar. Pero hago presente el tema a efecto de que podamos resguardar los derechos de ellos y de todos los demás. Vamos a hacer, yo creo, probablemente una sesión especial dedicada solamente a ver, digamos, hacer un análisis comparativo entre lo que es el 169 y cómo afecta esta nueva ley a los pueblos indígenas, porque evidentemente es un tema que hay que conversar y que hay que zanjar, porque hay muchos capítulos de la ley que efectivamente lo contemplan. Pero si hay alguna cosa que efectivamente se pueda mejorar, estamos muy disponibles. Gracias, presidente. Presidenta, lo que yo entiendo de la presentación que han realizado es que se podría generar un impacto no solo en el derecho, sino que en la naturaleza del derecho que tienen los pueblos indígenas, sobre todo cuando hablamos de derechos ancestrales, que no se resuelve a través de la mantención de titularidad. Hay problema con el audio, parece. Sí. De titularidad individualmente considerada. Porque efectivamente se podría tomar a quienes son hoy día parte del colectivo, establecer derechos de carácter individual que podrían ser transados, vendidos conforme a la naturaleza de la regulación que existe en el Código de Agua. Y eso estaría afectando el sentido por el cual estos derechos de agua se administran colectivamente. Yo entiendo que ese es el punto que ha sido planteado. Y me parece, por tanto, que no es un tema formal, es un tema bien sustantivo, porque estamos hablando de un derecho que tiene un origen ancestral, que tiene que ver con una naturaleza distinta de la regulación ordinaria que establece el Código de Agua, y también a las modificaciones que estamos debatiendo. Y en ese contexto, obviamente, me parece que es pertinente echarle un vistazo a si corresponde la realización de una consulta indígena conforme al convenio 169 de la OIT. Entiendo que es el sentido de lo que ustedes plantearon. Sí, así
Continuamos entonces por ONG FIMA, apoyo y asesoría jurídica para las asociaciones atacapeñas de regantes del río San Pedro y del río Vilama. El director ejecutivo, señor Ezio Costa. Muchas gracias, señora presidenta, honorables senadores y senadoras. Bueno, hay que entender que la reforma al Código de Agua, yo me voy a referir en términos generales a las cuestiones ambientales que están contenidas en la reforma. Y hay que entender que la reforma se produce en un contexto que ustedes saben, que es de los grandes desafíos que la naturaleza y nosotros mismos nos hemos impuesto a propósito de la escasez principalmente de agua y la escasez futura, sobre todo, de agua en nuestro país. Entonces, esa existencia de esta escasez, estos problemas, nos pone frente a tres desafíos, creo yo, que son los principales. Un desafío que es material, vale decir, no hay agua, hay menos agua de la que había antes. Eso es por las sequías, por el cambio climático, por la sobreexplotación y una serie de causales. Un segundo desafío que es más normativo, que tiene que ver con el acceso y la disponibilidad de agua, en términos jurídicos y en términos materiales, pero sobre todo en términos jurídicos. Eso se está de alguna manera abordando con la incorporación del derecho humano al agua, es fundamental, eso entiendo yo que hay acuerdo entre todos los sectores políticos de lo fundamental que es incorporar este derecho humano. Pero hay todavía otorgamiento excesivo de derechos, hay todavía falta de información sobre los derechos, informes del Banco Mundial sobre ambas cosas que ustedes habrán visto en otras sesiones, que nos dicen que no tenemos idea, básicamente, de cuántos son los derechos y quiénes los tienen. Y eso nos tiene frente a ciertos problemas. Pero la cuestión que nos tiene que mover hoy, y esto es lo que nosotros queremos plantearles, es que para que existan los derechos de agua, primero que nada tienen que existir caudales, tienen que existir cauces, tienen que existir ríos, tienen que existir acuíferos. Y la existencia del agua, que es una cuestión que hasta hace muy poco tiempo se daba por hecha, como un recurso natural renovable, hoy en día está puesta en duda por la ciencia. No es un recurso natural renovable en todos los casos. Es un recurso que a veces no se renueva. Y no se renueva precisamente porque para que se renueve el agua en un cauce, se requiere que haya un ecosistema funcionando adecuadamente alrededor. Hay estudios, por ejemplo, de la Universidad Austral que dicen cuando hay en la parte alta de una cuenca un bosque nativo, entonces la cuenca tiene un 20% más de agua que si ese bosque nativo no está. Y eso tiene que ver con el funcionamiento y la sincronía y el equilibrio que existe entre el medio ambiente, el ecosistema y el agua propiamente tal. Es evidente, ¿no? Los árboles dependen, los animales, nosotros mismos dependemos del agua, pero también el agua, la existencia de estos cauces que vamos a explotar, depende de que todo el resto esté funcionando. Y en ese sentido, entonces, hay algunas disposiciones del Código que son fundamentales para nosotros y para esta línea de pensamiento. Por supuesto, el caudal ecológico. Y el caudal ecológico hoy está definido en el artículo 129 bis 1, que está en la reforma. La discusión ha llevado a que exista caudal ecológico hoy solo considerado para las aguas que están dentro de, para los derechos nuevos que se otorgan y para las aguas que están dentro de ciertas áreas puestas bajo protección oficial. Cuestión que es un mínimo, digamos, el proteger el agua dentro de las áreas puestas bajo protección oficial es una cuestión que ya está en los tratados internacionales, no es realmente un avance en términos de protección del ecosistema y por lo tanto de protección del agua. Y poner la obligación del caudal ecológico sobre los derechos nuevos, y ustedes lo saben, honorables senadores y senadoras, es una quimera, no hay derechos nuevos, no van a haber derechos nuevos. Hay muy pocos litros todavía no concedidos y por lo tanto creer que una norma que opera solo para los derechos nuevos va a tener alguna función en la protección del ecosistema es, digamos, es poco probable, no tiene un sustento material suficiente. Entonces, lo que nosotros planteamos es que se reponga el caudal ecológico para todos los derechos. Y este caudal ecológico para todos los derechos está apoyado no solamente en la idea de la necesidad de proteger el medio ambiente para proteger a su vez el agua. Cuestión además que está muy enraizada en la lógica del pequeño agricultor en Chile también. Hay una lógica de justicia intergeneracional, de mantención de la tierra en un estado de funcionamiento, de la tierra que ocupamos para la agricultura y de la tierra como planeta también, de mantención de este planeta y de mantención de la tierra para que nuestros hijos la puedan usar. El agricultor chileno es una persona que en general ha estado muy ligada a la tierra, eso es evidente, pero que también está muy ligada a esta idea de dejarle
a sus hijos una tierra que funcione. Y que esa tierra funcione depende de que el agua funcione, y que el agua funcione depende que el ecosistema que rodea los cauces funcione adecuadamente. Y por lo tanto, tener un caudal ecológico mínimo, que además sería una obligación para todos los derechos en una proporción de ellos, nos parece que es fundamental. Es parte también de la función social de la propiedad que se supone que se tiene sobre estos derechos de agua. Es parte también de la naturaleza propia del agua como bien nacional de uso público, como este bien que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres, como dice nuestra Constitución, y que para que siga siendo común a todos los hombres y mujeres debemos mantenerla en cierto estado. Eso entonces sobre el caudal ecológico, y la propuesta es de reponer el caudal ecológico para todos los derechos. Luego queremos apoyar ciertas disposiciones que están teniendo esta reforma respecto de la caducidad de los derechos. Creemos que es importante que el Estado sea capaz de caducar algunos derechos cuando, por ejemplo, dice el artículo 5 bis, la autoridad esté cumpliendo con su deber de velar por la armonía y equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas. No hay duda de que el sistema que tenemos de derecho de agua es un sistema construido para un uso eficiente del agua. Y ese es un objetivo público que puede ser valorable, pero puede ser valorable en la medida que ese uso eficiente no sea en desmedro de los derechos fundamentales de las personas y, por lo tanto, del derecho humano al agua, del derecho al medio ambiente y de este derecho como nación que tenemos, que es de mantener a nuestro medio ambiente, a nuestro territorio, en un estado de funcionamiento hacia el futuro. En ese mismo sentido, queremos proponer y solicitar una modificación en el artículo 314, que es sobre los decretos de sequía. El artículo 314 le da una facultad discrecional al presidente de la República para decretar la sequía cuando la Dirección General de Aguas así se lo solicite, mediante una serie de informes que tenga que hacer. Creemos nosotros que esa potestad del presidente no debiera ser discrecional, debiera estar obligado a decretar la sequía cuando estén los argumentos técnicos que la propia DGA debe levantar. Por último, tenemos una aprehensión y queremos manifestársela a ustedes por una modificación que se está haciendo al artículo 132 sobre la oposición a la solicitud de derechos de aguas. Hoy en día el artículo 132 permite a cualquier tercero oponerse a una solicitud de derechos de aguas, cuestión que es fundamental para la protección de los territorios. La nueva norma dejaría esa oposición solamente a quienes ya tienen derechos de aguas. Solo el que tiene derecho de agua podría oponerse a una nueva solicitud de derecho de agua, y nos parece que eso es desmejorar una protección que ya existía de los territorios, al minimizar la posibilidad de que exista una oposición. El agua, aunque sea mirada como un recurso natural y sea mirada como un recurso privado, de todas maneras va a condicionar la vida de todos los demás personas que habitan en una cuenca. Y por lo tanto, debiera ser posible para cualquier otra persona que habite una cuenca, aunque no tenga un derecho de agua, oponerse cuando existe una solicitud que está más allá de lo debido, digamos, o que tiene alguna ilegalidad. Todo esto, honorables senadores y senadoras, nos parece a nosotros que funciona y trabaja en función de la seguridad jurídica. Creemos que exista un caudal ecológico, que exista una posibilidad mayor de que los cauces y los acuíferos se mantengan funcionando adecuadamente por un tiempo más largo, sobre todo frente a los grandes desafíos que nos impone el cambio climático y por lo tanto los cambios que van a haber en las cuencas, funciona para que las personas que hoy tienen derechos de agua tengan efectivamente alguna certeza de que esos derechos de agua van a ser utilizables en el futuro. El derecho de agua como derecho de papel tampoco le sirve mucho a nadie. El agricultor lo que necesita es el agua para regar su campo. La persona necesita el agua para vivir, la industria necesita el agua para hacer sus procesos. Y por lo tanto, más que solo cautelar la seguridad jurídica del derecho de agua como construcción jurídica a su vez, hay que cautelar la seguridad real de esa agua, que esa agua se siga produciendo. Y eso requiere de protección ambiental. Me voy a detener, si me permite, señora presidenta, un minuto solamente para hacer algunos comentarios sobre la presentación del profesor Vergara, que lamentablemente nos abandonó. Entiendo que estaba apurado. No es materia de esta reforma al Código de Aguas actual, efectivamente lo institucional. Sí hay una solicitud que hizo la senadora Allende y la Comisión de Recursos Hídricos relativa a la creación de una subsecretaría de aguas. Hay una discusión paralela sobre institucionalidad de aguas.
En principio, a mí me parece una buena idea que exista una agencia independiente. Es muy difícil desde un punto de vista jurídico la creación de una agencia independiente. Hay bastante material bibliográfico sobre ello. No comparto la idea de que exista un tribunal de aguas. Pasarle las competencias al tribunal ambiental podría ser una mejor idea. Idealmente debieran haber tribunales contenciosos administrativos generales. Eso además lo dijo también la Corte Suprema hace muy poco. Ojalá que esa reforma exista. Pero quiero hacer hincapié en una cuestión súper importante. Generalmente los problemas de fondo de recursos naturales y de medio ambiente en Chile se resuelven con instituciones y no con normas de fondo. Y acá, al revés, estamos hablando de normas de fondo. Lo que se está discutiendo en esta comisión es muchísimo más importante que la creación o no creación de una agencia en el futuro, a pesar de que eso también puede ser un tema interesante de discutir. Eso es todo. Muchas gracias, señora presidenta, honorables senadores. Gracias a ti. No sé si hay intervención de los senadores o seguimos con el próximo expositor. Por el Consejo de Defensa del Medio Ambiente de Maipú, el presidente, señor Fernando Barraza, acompañan los socios, señora Viviana Delgado y señor Jorge Rojas. Adelante, su tiempo para exponer. Buenas tardes. En primer lugar, se agradece, señora presidenta, honorables, a los asistentes, el hecho de que somos una organización funcional ciudadana y se agradece que nos hayan invitado a ser parte de esta discusión que es tan fundamental, que es un tema que nos convoca a todos, que es el tema del agua. En cierta manera, el Consejo de Defensa del Medio Ambiente siempre ha estado invocado en pocos aspectos en el que, en este caso, como punto central, que como recurso hídrico subterráneo se presenta interés dentro de cualquier esquema de desarrollo del país. Esto es especialmente válido para las zonas de escasos recursos superficiales, principalmente de Santiago, al norte del país, desde Santiago, al norte del país. Esto se ha llevado a la creciente demanda de explotaciones de lo que es el recurso hídrico subterráneo. ¿Por qué pongo el tema del recurso hídrico subterráneo? Porque la comuna de Maipú, su fuente principal son aguas subterráneas, en la cual SMAPA es nuestra empresa independiente y única nacional, que es la que funciona con respecto al tema del agua, y es por ese motivo que esta presentación lo hice con respecto a eso. Y frente a eso, la Dirección General de Aguas, desde lo que es el Ministerio de Obras Públicas, siempre ha profundizado distintos estudios al respecto, que en cierto aspecto nosotros como ciudadanía lo hemos estado solicitando y a la vez se nos han estado dando las distintas zonas o zonificaciones dentro de lo que es la región metropolitana, donde se nos han hecho definiciones de la localización especial de cada uno de estos sectores acuíferos que son reconocidos en la región metropolitana. Nos han dado a conocer las composiciones al respecto de lo que son estas zonas, nos han entregado planos de lo que son los sectores. Dentro de esto, si bien es cierto, nos han entregado informes, 2002, hay informes que se dio en 2004, como también proyectos que han involucrado a la comuna en sí, como es en el caso del proyecto minero extracción Pucelana, que es 2013, qué sé yo, y como otros tantos proyectos que están ingresando y que cada uno son sometidos en ellos. En ese aspecto, el tema pasa de que nosotros como ciudadanos siempre estamos quejándonos, pero esa queja corresponde cuando se nos presentan a estos grandes proyectos que ya muchas veces se han ido ya contemplando y nos ha costado, como fue el caso de la Quebrada de la Plata, y es por eso que al principio coloqué esta fotografía, porque ha sido un hito que marcó desde la ciudadanía lo que era la recuperación de lo que es un entorno que las mineras empezaron a hacer uso
Después, como nosotros como ciudadanía rescatamos y logramos, y hoy en día eso es un santuario de la naturaleza. Son 5 años donde la ciudadanía se ha ido empoderando de a poco. El tema pasa de que, si bien es cierto, el tema de acuífero se ha ido modificando con respecto a los años anteriores. Esto es uno de los últimos, y la población ha ido creciendo en la comuna y se ha ido masificando al respecto. Entonces eso no significa que empezamos a ver y hacer un análisis de todo lo que era la propuesta en sí, y vemos que nos falta todavía temas que tienen que ir en relación a lo que es la defensa del agua en sí. Y marco los trabajos porque, ejemplo, acá al interior de lo que es Rinconada, del fondo de Rinconada de la Universidad de Chile, están ingresando estos empresas de carácter ilegal que llegan y se posesionan y hacen las extracciones de árido, donde en el fondo lo único que hacen es, aparte de destruir el entorno, desde ahí se ve que han sacado una capa vegetal para empezar a ver y se han encontrado con agua, por eso que nos siguen sacando para ver todo lo que son los áridos hacia abajo. En ese contexto, el punto es que, si bien es cierto las sanciones que hay, como decía una persona que nos indicaba y que nos exponía desde del municipio, en una capacitación que tuvimos al respecto, era de que es como entregar un poco de maní, ¿verdad?, en el fondo, ¿verdad?, y sobre eso hay una sanción, ¿verdad?, pero en el fondo ellos pagan, ¿verdad?, esa sanción y siguen, ¿verdad?, con el contexto, digamos, trabajando en lo mismo, ¿verdad? O sea, en ese aspecto, digamos, un poco por eso coloqué. Y en esta lámina coloco que la ciudadanía y los conflictos ambientales, o sea, siempre estamos nosotros constantemente en ello, ¿ya? El agua para nosotros es vida, ¿ya? Sabemos que es un tema de patrimonio nacional, ¿ya?, como también nosotros lo tomamos como comunal por el hecho de ser de una explotación propia de la comuna, ¿ya? Y una de las cosas que vemos es que nos falta una mayor atribución a lo que es la fiscalización de los órganos competentes al respecto, que no están estipulados, porque en el fondo, si bien es cierto lo que se puede haber, ¿ya?, como multas, las multas las pagan, pero siguen haciendo el daño. Entonces, en el fondo, ya lo que queremos como ciudadanía, en el fondo, es que de los estipulados, de los códigos de agua, entre lo que es lo máximo, lograr que hubieran los cierres definitorios cuando hayan sanciones o hagan más de una sanción, ¿ya?, que están haciendo y cometiendo, porque al final terminan pagando, ¿ya?, pagando, pero siguen haciendo el daño y a la larga nos siguen nosotros perjudicando al respecto, ¿ya? El tema también de lo que es a nosotros como ciudadanía en general, y por eso coloco estos canales y que tiene que ver agua, ¿ya?, dentro del código tampoco no hay un tema de que las ciudades van avanzando y van creciendo, ¿ya? Y el tema es que no se están haciendo cargo, ya sean ejemplo los canalistas, en este caso ya sea Canal Altuzano, canalistas del Maipo, lo que es el crecimiento de la ciudad. Y a nosotros como ciudadanía nos están quedando todo lo que es los conflictos de lo que es, por eso socioambientales, porque al final, como le dijera yo, el tema para fitosanitario no se están haciendo cargo, ¿no? Y no se hacen cargo, y ahí dentro de yo sé que hay distintas instancias que lo hemos visto, lo hemos revisado, pero hay partes de lo que es el Código de Agua que a nosotros nos ha costado, porque decimos nosotros, oye, bueno, ¿con quién podemos ver el tema de hidráulica? ¿Con quién tenemos que trabajar? Con el MOP, ¿ya? Hoy en día estamos, hace muchos años,
con un tema que es la canalización y intubación del canal Ortuzano, por dar un ejemplo, ¿ya? Y nos hemos encontrado, ¿ya?, con la sorpresa de que nadie se hace cargo producto de que es un canal que justamente está en la intersección de Estación Central, Cerrillo, Maipú, Pudahuel. Y como es un canal que atraviesa el medio, nadie se está haciendo cargo. Hay colegios de por medio, entonces al final colegios, jardines infantiles, y ese movimiento, ese feedback de la ciudadanía de cruzar de un lado a otro, ya nos ha permitido, como les dijera, tenemos problemas de seguridad. Tenemos temas tal como indicaba, de fitosanitario, porque en el fondo hay personas que están en situación de calle que están ocupando esos espacios, ¿ya?, que al final están provocando mayor cantidad de daño a lo que es la comunidad en general. En el fondo, una que es agradecer porque nos habían dicho que teníamos que hacer una exposición. Sabemos que estas son instancias muy técnicas, ¿ya?, y es por eso que desde lo que es la ciudadanía nos cuesta bajar el tecnicismo, ¿verdad?, porque lo único que nos dicen, pucha, oye, tenemos este problema, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Cómo lo podemos? Vamos a las distintas instancias, pero igual nos encontramos como barreras, ¿verdad?, desde el aspecto, desde el punto de vista ciudadano. Eso es lo que en el fondo quería abordar un poco en los temas de esta Comisión de Agricultura, aparte de que también, como ejemplo, que tiene que ver con la llegada de los grandes proyectos que pasan por la comuna, pero que no son cargo de la comuna. Ejemplo, la instalación del segundo oleoducto de traslado de Maipú de combustible desde Concón, camino Melipilla hacia el aeropuerto, y que atraviesa por la ciudad en sí de Maipú, por la comuna de Maipú, por la Farfana, que es un sector todavía un sector agrícola, y eso estaría haciendo daño a todo lo que tiene que ver la biodiversidad y a todo lo que es tema de ciudadanía en general, a todos sus componentes al respecto. O sea, así que le doy las gracias para poder nosotros habernos recibido con respecto a este punto en general. O sea, adentro en el fondo es cómo abordar las fiscalizaciones con los organismos, porque no lo vemos al menos en el código. Se agradece. Bueno, agradecerte a ti y a la organización que tú representas, y en tu nombre a muchas organizaciones en Chile de la sociedad civil que están preocupadas de muchos y diversos temas, entre ellos el tema medioambiental, porque la verdad es que esto es voluntario lo que ustedes hacen y sin duda contribuye. Andábamos buscando acá el número de la ley. Aquí hay una representante del Ministerio de Obras Públicas, porque yo creo que es bueno que ella te comente un minuto lo de la ley 21.064, que le otorga efectivamente facultades de mayor fiscalización, y el tema de multas también, justamente uno de los temas que tú planteabas, que son los temas sanitarios, de los cuales yo también conozco, digamos, muchos casos en mi región, en donde una actividad agrícola propia de un lugar se va complejizando cuando además hay temas inmobiliarios de por medio, y esta ciudad empieza a complicarse porque estos canales que antes estaban en zonas rurales hoy día son parte del hábitat de la ciudad, y por lo tanto hay que canalizar porque los efectos sanitarios para la población son bastante complejos. Entonces yo te pediría si pudieras contarle, porque son buenas noticias para él, que las cosas van a cambiar, pero estamos en proceso. Gracias, senadora. Efectivamente, en febrero de este año se aprobó la ley 21.064, que le otorga mayores atribuciones de fiscalización a la Dirección General de Agua. Por ejemplo, la obligación de implementar sistemas de medición de todas las extracciones de aguas subterráneas, también las bocatomas, hay que monitorearlas. En el caso específico por ejemplo, del canal Ortuzano y la extracción ilegal de áridos, por lo que me comenta mi colega aquí Andrés, porque no es un tema que yo conozca, eso está en la Ley de Servicios Sanitarios.
Entonces, pero efectivamente yo creo que hay que revisar, porque si lo que ocurre es que se sanciona a las empresas una y otra vez y nunca se suspende la extracción ilegal, hay algo que revisar. Entonces, vamos a mirarlo y ver cuál es esa situación. Y lo del canal Ortuzano también entiendo, claro, como cruza varios municipios, queda un poco en tierra de nadie, pero la DOH puede articular ese tipo de situaciones. Entonces, eso es algo que vamos a ver también. Gracias. Había pedido la palabra el asesor jurídico del Ministerio de Agricultura. Gracias, Presidenta. Como una forma también de orientar a don Fernando Barraza, hay que precisar que el canal Ortuzano es un canal de regadío. Es una comunidad de agua, norma de aquellas que están normadas expresamente en el Código de Agua y que tiene un directorio que tiene personas responsables. Entonces, más que enredarse con cuáles son las comunas por las cuales pasa ese canal, la verdad es que quienes administran el canal son justamente los dueños de los derechos de aprovechamiento de aguas que conducen aguas a través de ese mismo canal y, por lo tanto, ellos son las personas llamadas a hacer todas las obras necesarias para poder respetar el curso del canal y, en segundo lugar, para que las aguas que se conducen a través de ese canal no le causen daño a la población. De hecho, hay normas específicas que se hacen cargo de este tema en el Código de Agua. Ahora, en caso de que las gestiones con el canal hechas directamente no llegaran a resultar, bueno, ahí está la Dirección General de Aguas, que es la que ejerce de policía sobre los canales para poder tomar cartas en el asunto y poder tomar medidas más drásticas. Y en cuanto a la extracción ilegal de áridos que se estaría observando en las imágenes que usted mostraba, efectivamente hay varias instituciones que tendrían algo que decir al respecto. En primer lugar, la DOH, dado que la extracción se está haciendo en un cauce natural. Y además de eso, también habría que oficiar o poner antecedentes al Ministerio del Medio Ambiente, quien a través de la superintendencia respectiva pueda hacerse cargo acerca de si esa extracción está debidamente autorizada, porque prácticamente todas esas faenas requieren al menos de una declaración de impacto ambiental. Y en caso de que eso no se esté cumpliendo, evidentemente hay que hacer algo al respecto. Gracias, Presidente. Conversando acá con el senador Elizalde, y dado que yo reconozco con mucha humildad que llevo 3 meses, no sé todo, entonces sí se podemos oficiar desde la comisión, así que respecto a la sugerencia que nos hace el asesor jurídico, lo vamos a hacer, vamos a oficiar efectivamente esta situación que usted está planteando acá para poder avanzar rápidamente, y como tú bien dices, también hay otro tema que habría que analizar, es que si a pesar de las multas seguimos haciéndolo, significa que hay algo que hay que mejorar, así que sirvió bastante y vamos a enviarle copia a la asociación del oficio que se va a enviar, y probablemente le vamos a solicitar antecedentes para poder enviar el oficio como comisión. La impresión que tampoco es un cauce de agua de algún río. Me da la impresión que ese tipo de extracción, las empresas hacen una presentación como pertenencia minera. En cualquier parte de un terreno, bueno o malo el terreno, hacen un escarpe y van sacando material de abajo. Entonces ahí caen en otra parte que en una especie de código minero, más que un tema de lecho de río. Y por eso me da la impresión que las sanciones, es difícil oponerse ahí también, me da la impresión, y las sanciones deben ser muy bajas, irrisorias, diría yo. Entonces, ¿por qué? Porque el tipo es dueño del campo, es dueño de la pertenencia minera, y hace estas explotaciones, y parece que ni siquiera le tiene que pagar los derechos a la municipalidad, porque cuando sacas áreos de un lecho de río hay un pago que va directo a la municipalidad con autorización de la DOH. Y en este caso parece que se saltan ese proceso. Es un tema que habría que revisar, y yo creo que no nos cabe a nosotros dentro de este Código de Agua ese tipo de decisión de normar. Podemos normar, pero sí tenemos la facultad de consultar. Y a mí me quedó claro, y lo planteaste ahí, que incluso la extracción es ilegal porque no está realizándose por los propios dueños del terreno. Por lo tanto, no se pierde nada con consultar. Exactamente, porque él dijo que era de la Universidad de Chile el terreno. Por lo tanto, ahí sí que hay una irregularidad que vale la pena revisar y hacernos cargo un poco desde el punto de vista público también de lo que usted está mencionando. ¿Sí? Una salvedad con respecto a lo que usted dijo, con respecto al tema de si bien es cierto, los canalistas son los dueños de la Asociación de Canalistas Canal Ortuzano, que ellos son independientes de lo que son los canalistas del Maipo.
El punto es que desde el 2006 que estamos trabajando con esto, han pasado distintas organizaciones, o sea, desde cuando partimos con lo que era la CONAMA, después con el cambio de la ley de 19.300 que crea el ministerio, empezamos a trabajar con los distintos ministerios y en el fondo todos primero decían no, los municipios, pero los municipios, digamos, estamos en un tema de límite, o sea, porque a la larga también el tema en la intendencia, porque desde la intendencia, por el gobierno regional, para ver el tema de los recursos, para poder hacer en todos los proyectos que tienen que ver el tema de, primero, lo que es la intubación, después viene un tema de hermoseamiento, por lo tanto va con los distintos ministerios, es decir, ya sea hidráulica, el MOP, que es la construcción, para después terminar el MIMBU, con todo lo que tiene que ver con los desarrollos de temas de ciudad. El punto es que llegamos a quién administra el recurso que entregan, ya sea gobierno regional, ya sea intendencia, para el desarrollo, o el mismo ministerio, ya sea de hidráulica, quién administra el recurso en general, y se nos ha topado esa barrera. ¿Por qué? Porque los canalistas, ¿qué es lo que dicen? Si bien es cierto, son nuestros terrenos el hecho de nuestras franjas de agua, pero nosotros no nos hacemos cargo, lo único que hacemos es la limpieza de su interior de agua, es lo único. Pero el tema pasa de que ya no es ese regadío o ese canal como tema de ciudad, lo que está produciendo es un efecto negativo a todo lo que vivimos. Por lo tanto, se nos resta lo que es la calidad de vida, porque no podemos interactuar con nuestros vecinos, a pesar de que son, por límite, son de comunas distintas, pero somos vecinos que estamos con todos los temas en común, ya sea por temas de colegio, ya sea por temas de salud, ya sea por un tema de efecto de comercio, todo eso, ¿ya? Al final no hemos podido desarrollar en todo este tiempo por lo mismo, porque hay un tema de límite que ¿quién se hace cargo? Y en ese aspecto es lo que quería plantear desde lo que es, desde cómo el código, digamos, de agua, ¿ya? digamos, se hace parte un poco de esto cuando tiene que ver los asentamientos en crecimiento de ciudad. A eso es lo que iba un poco. Con la experiencia de haber sido alcalde de una ciudad, siempre la municipalidad, los responsables son los canalistas, pero la municipalidad tiene mucho que decir frente a lo que significa un entubamiento de este canal. Entonces la municipalidad, a petición de sus vecinos, le pide a la División de Obras Hidráulicas de que haga la inversión, ya porque estos canales no me cae ninguna duda que también forman parte seguramente de la recolección de aguas lluvias, producto de que son canales que están que pasan por el medio de la ciudad. Entonces, la municipalidad, a petición de sus vecinos, le pide a la DOH que haga una intervención. La DOH, para hacer esta intervención, tiene que tener la autorización de los canalistas, y eso se puede conseguir cuando las voluntades empiezan a funcionar. Yo creo que los canalistas no se van a negar de autorizar a que les entuben, porque para ello va a ser también motivo de que no tienen que hacerle mantención. Y ese es el proceso, llamemos administrativo, que permite poder hacer la obra. Incluso la DOH, si no tiene los recursos directamente el Ministerio de Obras Públicas, los solicita a fondos del gobierno regional. Y lo importante es que la obra se materialice, pero los procesos son como yo se lo explico. Está bien usted, pero el problema que se ha entrampado es que ese canal es límite, ¿verdad? Territorialmente límite, en medio de Cerrillo, Estación Central, Maipú, Pudahuel, y ninguno ha podido ser desarrollado porque siempre ha caído lamentablemente en un tema jurídico, en decir quién, el que se hace responsable para poder generar el proyecto. Yo creo, no sé dónde estaría la incompetencia tal vez de lo que usted nos dice, porque desde el 2008, que han pasado distintas administraciones, se nos ha producido ese mismo efecto, que en el fondo todos dicen, no, tenemos esto, tenemos todo otro. Desde la ciudadanía se ha presentado hasta proyectos, porque la Universidad Católica, a través de una tesis, también trabajaron el tema para poder desarrollar el canal, pero desde el punto de vista de ciudad, y
también se están tomando, existe la voluntad de trabajar, pero al momento de determinar quién tiene que firmar, quién tiene que realizar ya para poder desarrollar este proyecto en el fondo, para tener una mejor calidad a la ciudadanía, ahí quedamos. Y nos ha pasado con estas distintas instituciones. O sea, lo dejo a modo, digamos, un poco... Pidiendo la palabra. Gracias, Presidenta. Don Fernando, por su intermedio, sugiero una solución práctica. La verdad es que el problema que usted tiene con este famoso canal, la verdad es que se ha presentado ya varias veces con otros municipios. Y en esa línea, la verdad es que la solución más efectiva, más práctica y más integral, y cuando digo integral me refiero a que usted tiene que trabajar el problema desde el canal y no desde las distintas municipalidades que son limítrofes con ese canal, ha sido, por ejemplo, el que los mismos canalistas concursen a un proyecto de la ley de riego para entubar ese canal. Eso se ha hecho varias veces y el problema se ha resuelto de manera integral. Y le insisto, cuando hablo de manera integral, me refiero a que debe abordarse desde la administración del canal, más que poner de acuerdo a las distintas municipalidades que limitan con ese canal por lado y lado, porque eso va a ser mucho más complejo. Bueno, no habiendo más puntos que tratar, se agradece a cada uno de los invitados su participación y podemos cerrar la sesión.